3 libros disponibles: Anticristo, 100 sentencias y Voz Pensante. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Gracias por acompañarnos, por conectarse y estar atento a esta transmisión, demostrando el interés por aprender y por dedicar diariamente, apartar algunos momentos para la palabra de Dios. Así que benditos aquellos que apartan un momento, hacen un alto en su vida, en su día a día, para estar atento a la enseñanza de la palabra de Dios. Ya nos quedan pocas clases para terminar esta larga serie que nos ha convocado ya varios meses, pero ya estamos a punto de terminarla. Así que me alegro mucho por aquellos que han escuchado, han estudiado y han seguido toda la serie. Ya llevamos, si no me equivoco, con este sería la clase número 23. 23 videos que hemos ya desarrollado para tu bendición. Así que vamos a orar, no vamos a dar más preámbulo a esto, vamos a orar para pedir la bendición y la dirección del Señor para este estudio de hoy. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias les damos por este hermoso día, gracias por acompañarnos y por cuidarnos y por permitirnos llegar hasta esta hora sanos y salvos, dispuestos a estudiar y escudriñar tu palabra por unos minutos. Señor, fortalécenos con este estudio, que cada texto, que cada comentario pueda salir de un corazón deseoso de aprender y que esto dé muy buenos frutos en nuestra vida. Acláranos, Señor, por tu Espíritu Santo, cada palabra y texto que leamos en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, ayer estuvimos viendo la primera parte de este temita que tenía que ver con qué hacer ahora con la eterna Trinidad, qué hacer con la deidad. Ya hemos estudiado mucho acerca de ella, hemos visto innumerables textos bíblicos, hemos comentado, hemos conversado, hemos aclarado muchas cosas. Y ya al término de esta serie, pues cabe la pregunta de, bueno, ¿qué hacemos con la Trinidad? ¿Qué hacemos con la deidad bíblica? ¿Qué hacemos con esta hermosa doctrina? Y ayer, en la primera parte, llegamos a la conclusión de que simplemente tenemos que creer en la hermosa doctrina bíblica de la Trinidad. Tenemos todo el fundamento en la palabra de Dios para aceptar, creer por la fe en esta hermosa verdad y doctrina. También llegamos a la conclusión que tenemos que amar esta hermosa verdad de la Trinidad bíblica, dado que es nuestro gran Dios y único Dios verdadero revelado en estas tres personas. Es un Dios de misericordia, de amor, un Dios único que está por sobre todo Dios o dioses falsos que el mundo ha intentado levantar. Está por sobre todo erudito, teólogo y versado en la palabra de Dios. Porque Dios no es hombre para mentir, sino que es un Dios eterno, único, Dios verdadero, desde la eternidad sin fin. Y ese atributo de la eternidad también lo comparte con el Hijo y también con el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros no creemos en cualquier dios o dioses, sino que creemos en un Dios verdadero.
Así que debemos creer en la Santa Trinidad y también amarla, porque así ha sido revelado en su palabra y así Dios en su inmensa sabiduría y poder ha tenido bien revelarse a la raza humana. Pero también, y este es el tema que nos convoca hoy en día en la segunda y última parte de este tema, respecto a cómo responder a esta pregunta de qué hacer entonces con la Trinidad bíblica. Tenemos que vivir en ella, caminar con ella, hacerla parte de nuestra vida y de nuestra vida devocional para una riqueza espiritual plena, completa, más alta y más encumbrada. No puede haber salvación donde no hay una creencia en la Trinidad. Sin embargo, esto no significa que donde quiera que haya una creencia trinitaria, los que la mantengan sean salvos, porque los paganos también tienen trinidades, pero son trinidades paganas, son trinidades falsas, son falsificaciones de la Trinidad bíblica. Eso tenemos que dejarlo muy en claro. El diablo, a lo largo de toda la historia, ha falsificado el mensaje bíblico. Creo que no hace falta que dé fundamentos o pruebas sobre eso. Ustedes lo saben. De hecho, una de las pruebas más claras que incluso la profecía señala como una falsificación capital será que el diablo falsificará la segunda venida de Cristo, la parusía. El enemigo de Dios siempre ha intentado falsificar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Siempre ha intentado falsificar, por ejemplo, los dones del Espíritu. ¿O acaso el diablo no puede falsificar los dones del Espíritu Santo? ¿No lo están viendo ustedes por ahí en el mundo religioso cómo se falsifican algunos dones del Espíritu? Y el así llamado mundo cristiano dice que el Espíritu Santo, supuestamente el bíblico, se manifiesta en sus reuniones. Claro que sí. ¿No han aparecido seres humanos pretendiendo ser Cristo? No, el diablo no ha falsificado el mensaje de la justificación por la fe enseñando una justificación falsa. ¿No se ha atribuido él la gloria y la honra que le pertenecen solamente a Jesús en la persona de líderes religiosos mundiales? ¿No dice el Papa de Roma ser el representante de Cristo en la tierra? ¿No dice que él también es el buen pastor? ¿Se hace llamar Padre? Bueno, el diablo siempre ha intentado falsificar el mensaje bíblico, y no solamente el mensaje bíblico, sino que también ha intentado falsificar o usurpar los títulos que corresponden a la deidad bíblica. Bueno, la doctrina de la Trinidad no está lejana a eso. La doctrina bíblica de la Trinidad también ha sido falsificada desde el principio del mundo. Los pueblos paganos han levantado trinidades falsas. El más conocido de ellas es la religión egipcia. También ha inventado su propia trinidad, pero ya hemos explicado la diferencia entre las falsas trinidades paganas y la trinidad bíblica. Las trinidades paganas son una falsificación, una impostura de la Trinidad bíblica. Las trinidades paganas no tienen nada que ver, salvo la palabra, con la Trinidad bíblica. Ya lo hemos explicado, ¿cuál es la diferencia? Si no sabemos la diferencia, vamos a caer redonditos en los falsos argumentos de los herejes o ex cristianos que intentan acusarnos a nosotros de paganos por el celo hecho de ocupar la palabra Trinidad.
De hecho, los pueblos paganos nunca usaron la palabra Trinidad. La palabra Trinidad fue adoptada por ellos ya en tiempos, en tiempos, por decirlo así, ya algo más modernos. Recuerden que la Trinidad es una palabra que se fue adoptando por el mundo cristiano con el fin de explicar un misterio. Pero cuando ellos usaron de buena fe la palabra Trinidad, no lo hicieron pensando en describir tres dioses, y menos estar describiendo tres dioses paganos. Pero el paganismo ha adoptado también para explicar sus deidades paganas, porque ellos tienen más de tres dioses, ellos tienen muchos dioses, por eso que son politeístas, muchos, politeístas, pero dentro de ese politeísmo, los pueblos paganos, las religiones paganas también tienen trinidades. Y se les llama trinidades porque también tienen tres dioses especiales que se relacionan de manera conyugal y filial, por decirlo así. Porque también los dioses paganos tienen un dios varón, que sería un esposo, tendrían una diosa madre, que sería la esposa, entre comillas, porque en general las diosas paganas no se casan, sino que son, por decirlo así, fornicarias. Y también las trinidades paganas tienen hijos, que en estricto rigor son hijos ilegítimos. Recuerden ustedes la trinidad pagana, como por ejemplo, o esta trilogía pagana de Semiramis, ¿verdad? Tamuz, bueno, no recuerdo el otro, ¿ok? La Trinidad de Babilonia, ¿se acuerdan ustedes? Pues bueno, ellos no le llamaban Trinidad, ¿verdad? Ellos no le llamaban Trinidad. La palabra Trinidad apareció ahora con Tertuliano, qué sé yo, siglo II, ¿ok? Siglo III, por ahí empezó a aparecer la palabra Trinidad. Pero los dioses paganos de antes de Cristo, por decirlo de alguna manera cronológica, ellos no sabían de la palabra Trinidad. Pero eso no quiere decir que también tuviesen su Trinidad, aunque no usaban la palabra Trinidad. No sé si me estoy explicando. Los dioses paganos también tenían trinidades, pero no le llamaban Trinidad, pero eran trinidades que era una falsificación de la deidad bíblica, porque la deidad trina bíblica existe desde el principio de la creación. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el diablo falsificó a las tres personas de la deidad. ¿Okay? Solo que ahora los herejes excristianos usan la palabra Trinidad para describir las trilogías o las deidades paganas. Cosa que no hicieron los paganos. Los paganos nunca describieron sus trilogías o sus Dios Padre y sus dioses Hijo y sus dioses madres nunca la describieron como Trinidad. ¿Ok? Pero ahora los herejes o ex cristianos usan la palabra Trinidad para describir las trinidades divinas, las deidades paganas. Y meten en el mismo saco la Trinidad bíblica. Pero ya vimos cuál es la diferencia. Que los paganos entienden por Trinidad tres dioses. Nosotros los cristianos, cuando usamos la palabra Trinidad, no hablamos de tres dioses, hablamos de tres personas. Porque los cristianos creemos en un Dios verdadero. Pero también reconocemos que la Escritura
nos habla de la pluralidad de este Dios único. 3 personas. Así que vuelvo a redundar en esto porque creo que es bueno repasarlo. Y ya que tenemos claro en más de 22 clases que hemos hecho bíblicamente, creo que ya tenemos claro eso. Y en base a eso es que afirmo bíblicamente de que esta hermosa doctrina bíblica de la Trinidad, deidad o divinidad, tenemos que creer en ella porque así lo revela la palabra de Dios. Tenemos que amarla porque está describiendo a nuestro gran Dios misericordioso. Y también tenemos que vivir esta Trinidad. ¿Ok? Pero tenemos que creer en la Trinidad bíblica, no en una extra bíblica, una que está fuera de la Escritura. ¿Ok? Nuestros pecados merecen un castigo eterno. Dios ordena que terminemos con esos pecados. Pero nunca debemos pensar que por nuestros propios esfuerzos podemos ponernos en buena relación con Dios. Recuerden que nadie puede por sus propios méritos o por su propia recomendación o por su propia vida perfecta estar en armonía con Dios. Porque no es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo Jesús. ¿Cómo podríamos llegar a ser suficientemente buenos para un Dios santo? Pero Dios el Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Los que Él salva son pecadores. Él los invita a ir libremente a Él. Es decir, al Padre por medio de Jesucristo. Todos los que verdaderamente se han arrepentido claman: Dios, sé propicio a mí, pecador. Son recibidos y perdonados quienes se expresan de esa manera. Y no solamente cuando digo expresan me refiero a hacerlo audiblemente de esa manera, sino que realmente están compungidos de corazón y realmente claman en su interior, en su mente, en su fuero más profundo: sé propicio a mí, pecador. Un reconocimiento de nuestra condición. Y así podemos entrar en la vida eterna y en todas las bendiciones que el cielo contiene. A nadie Dios rechaza jamás cuando uno va con un corazón contrito y humillado. El hecho de que vengas a Él prueba que eres uno de aquellos que el Padre dio a su Hijo. El hecho de que abraces al Salvador y no lo rechaces pone de manifiesto que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. La verdad de la Trinidad no es ya más una mera doctrina en tu mente, es una verdad por la que ahora vives. Por eso que la creencia y el amor a la Santa Trinidad tiene directa relación con nuestra salvación. Porque en la Trinidad bíblica se expresa efectivamente este Dios maravilloso, un Dios de amor y eterno que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Hijo, en su encarnación y al vivir entre nosotros, prometió que cuando Él ascendiese a los cielos, enviaría a otro, al Consolador, al Espíritu Santo, aquel Espíritu que proviene del Padre y proviene del Hijo. De ahí que se le llame Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. El Consolador. El Consolador. Por eso que la doctrina de la Trinidad es básica, fundamental para la salvación de nuestra alma. La verdad de la Trinidad debería guiar al cristiano a la adoración. Adoramos a Dios por lo que ha hecho. Adoramos a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Pero Él lo ha hecho solamente por ser quien es. Usando las complicadas expresiones, por ejemplo, que usamos en las clases pasadas,
Este, podríamos decir de que efectivamente en nosotros no hay ninguna recomendación para estar en buena armonía con Dios, sino que todo depende de los méritos de Jesús, la segunda persona de esta Trinidad eterna. Lo que Dios nos ha enseñado en su palabra es demasiado maravilloso para comprenderlo. Ni siquiera los profetas, si ustedes leen, por ejemplo, Ezequiel o Isaías o Zacarías, y leen las descripciones de las visiones que ellos veían, era una cosa maravillosa. Brillos deslumbradores, destellos, seres, imágenes, siluetas, seres extraterrestres con alas, surcando los cielos como carbones, como estelas, cosas que ningún ser humano ha visto plenamente. Pero Dios a algunos de sus hijos le logró mostrar algo de lo que son las cosas celestiales. ¿Cómo nosotros pretendemos dar explicación cabal o un entendimiento sublime y correcto y detallado de lo que es la Trinidad divina? Dios nos ha revelado todo lo que tiene que ver con su esencia, con su ser, pero no ha revelado lo suficiente para nuestro entendimiento para aceptarlo por la fe, amarlo y vivir por ello. Sin embargo, Dios no evade completamente esa realidad. No podemos sondear ese misterio, pero lo que ha revelado lo ha revelado en su palabra. Ninguna reacción es adecuada, excepto postrarnos ante Él. No tenemos que molestarnos o enojarnos o caer en la impotencia porque no entendemos plenamente su Trinidad. No, nuestro deber como seres finitos y seres creados es postrarnos ante Él y humildemente creer y adorarlo. Hay un orden en la divinidad, pero no hay rangos. Cuidado, todo esto lo hemos aclarado en las clases pasadas. No hay rangos, si no estaríamos cayendo en otra doctrina distinta a lo que enseña la Escritura. ¿Okay? Al igual que los serafines ante su trono, decimos 3 veces santo. Ustedes recuerdan el texto de Isaías 6:3 o allá en Apocalipsis capítulo 4, cuando los siervos de Dios exclaman cuando ven las cosas celestiales: santo, 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 3 veces, porque ellos dan gloria a la Trinidad bíblica, a la deidad. ¿Ok? Los serafines cantan y gritan santo, pues Él es 3. Sin embargo, decimos santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. ¿Ok? No decimos Jehová, Jehová, Jehová. Decimos santo, 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 porque creemos en un Dios, Jehová de los ejércitos. Sin embargo, también reconocemos a estas 3 personas de la deidad, porque Él es uno. Oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, dice el Salmo 48:14. La verdad de la Trinidad debería regular las oraciones del cristiano también. Es importante que cuando oremos hagamos mención de la Santa Trinidad. El mismo Señor Jesús nos enseñó a orar al Padre en el nombre del Hijo. Y también la Escritura nos enseña que es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras peticiones. ¡Qué hermoso! El Padre es primero y la oración debe dirigirse a Él. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo mandó cuando dijo: cuando oréis, decid Padre nuestro. ¿Recuerdan?
allá en Lucas 11:2, cuando él enseña el famoso Padre Nuestro. Así es como oraron los apóstoles. Hablando de sus propias oraciones, Pablo escribe allá en Efesios 3:14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando alaban a Dios, tanto Pablo como Pedro comienzan, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo pueden ver ustedes cuando leen la carta de Efesios, de Pedro. Al empezar la carta, fíjense que siempre empiezan, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Son expresiones muy comunes en las cartas y las epístolas, ¿ok? El Nuevo Testamento habla poco acerca de orar al Señor Jesucristo y nada en absoluto de la constante repetición de Jesús, Jesús, que se ha hecho tan popular actualmente en algunos círculos. Hay algunos grupos de cristianos que comienzan a inventar a crear fórmulas que no son bíblicas. Comienzan a enredarnos en controversias que no tienen nada que ver con el mensaje del Evangelio. He conversado con algunas personas y me dicen, ay, hermano Walter, bueno, ¿tenemos que orar al Padre? ¿Tenemos que orar al Hijo? ¿O se puede alabar y adorar al Espíritu Santo? ¿Se puede adorar al Espíritu Santo? Y empiezan con esas preguntas capciosas, ¿verdad? Que no tienen ninguna importancia ni ninguna relevancia. Porque tenemos que hacer caso a la Escritura. La Escritura nos enseña que la oración es al Padre en el nombre del Espíritu Santo. Perdón, en el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Perdón. Es que ustedes saben que este tema es como un trabalengua. Uno tiene que concentrarse mucho para poder explicar esto. Ya ustedes saben que es bien complicado explicar esto. Estamos hablando de algo de un misterio. ¿Ok? Así que les decía de que la misma Escritura nos enseña a orar al Padre. A Él van dirigidas las oraciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo o en el nombre de Jesús. Ahora, el hecho que la Escritura enseñe de esa manera a orar y a comunicarnos con Dios no está rebajando al Espíritu Santo, no lo está ignorando, no lo está descartando. Porque hay algunos que usan justamente ese argumento para decir, ve que no existe el Espíritu Santo, que no existe una tercera persona, que no es Dios y que no hay que adorarlo. Y empiezan con esas conclusiones tan básicas, tan tontas, tan ridículas. El hecho que la Escritura nos enseñe de que la oración tiene que ser dirigida al Padre y en el nombre del Señor Jesucristo, de ninguna manera nos autoriza a nosotros para descartar a la persona del Espíritu Santo. Al contrario, está incluida. Se entiende o se sobreentiende considerada. Porque el Espíritu Santo es integrante de la deidad bíblica. Y es desde el principio. Y es Dios. Y es una persona. ¿Cómo podemos usar entonces algunos textos para echar abajo todo el fundamento del Evangelio? Es absurdo. Y para que se den cuenta ustedes que este tipo de argumento está diseñado para aquellos que no leen la Escritura, y no solamente no leen, porque cualquiera la puede leer, aquellos que no reflexionan sobre las expresiones bíblicas, que no se fijan en los puntos y en los comas, en las punticomas, que no se fijan en los pronombres, que no comparan texto con texto, que no van hilando expresión tras expresión para ir armando el rompecabezas de la doctrina bíblica de la Trinidad. Para ellos está diseñado este tipo de argumentos capciosos que intentan solamente plantarnos la duda y confundirnos. ¿Ok? ¿Ok? Así que incluso hay grupos cristianos que se han fanatizado respecto al nombre de Jesús. Hay algunos que le dicen los solo Jesús y solamente hablan de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, y se olvidan del Padre y se olvidan del Espíritu Santo. O como los testigos de Jehová,
que para ellos solamente existe Jehová, 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 y restan importancia al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. Ya hemos tocado ese tema. El Hijo es segundo y revela al Padre. También hemos visto texto en relación a eso. ¿Recuerdan allá en Juan 1:18? Nadie puede ir al Padre directamente, puesto que la única forma de acercarse al Padre es a través del Señor Jesucristo. Eso también lo repasamos allá en San Juan 14:6 y en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Esto no significa que no podamos dirigirnos al Padre, puesto que acabamos de aprender que es lo que debemos hacer. Pero si quiere decir que en y por nosotros mismos no tenemos derechos a acercarnos a Dios, es sobre la base de quién es el Hijo y de lo que Él ha hecho. Lo que quiero decir con esto es que hay algunas personas que se confunden a no entender la Trinidad bíblica. Y claro, se dirigen al Padre y toda la oración es al Padre e ignoran al Señor Jesucristo. Cuando la Escritura enseña que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y siempre los apóstoles, especialmente Pablo y Pedro, siempre reconocieron esto, al Padre y al Hijo. ¿Recuerdan cuando leímos Efesios 1:3? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que venir al Padre a través de Cristo es mucho más que recitar. Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es así como tenemos que expresarnos. Por medio, por los méritos, por el gran sacrificio, ¿verdad? Porque Jesús es nuestro intercesor, nuestro mediador. ¿Okay? El Espíritu Santo es el tercero. Sin el Espíritu Santo, no oramos. Simplemente decimos nuestras oraciones. Necesitamos del Espíritu Santo que nos ayude en nuestras oraciones. ¿Ok? Sin embargo, a veces venimos frecuentemente a Dios con aflicciones, con anhelos que no podemos expresar. Muchas personas me han contado, muchos hermanos me han dicho, ay, que me cuesta tanto orar. A veces no tengo ganas de orar. O me inclino al Señor y cierro mis ojitos y quiero orar y no me salen las palabras. No encuentro las palabras adecuadas. Soy torpe para abrir mi corazón y contarle las cosas a Dios. Bueno, para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos, necesitamos al Espíritu Santo. No sabemos qué decir o cómo expresarlo a veces, pero nuestro corazón está en nuestra oración. Dios sabe las cosas que tenemos en el corazón y en la mente. Él lo sabe ya, pero Él quiere que vamos a Él por la fe y realicemos el acto de búsqueda, de reconocerle como Dios, de doblar toda rodilla ante el Dios del universo. Siempre que nos sentimos entusiasmados con Cristo, esto es también por causa del Espíritu. ¿Recuerdan esas expresiones bíblicas cuando dice que ardilla nuestro corazón? El Espíritu está obrando en nuestra vida para sentir pasión, amor, entusiasmo por el Señor Jesús y por las cosas de Dios en general. Orar de corazón, centrados en Cristo, es orar en el Espíritu. Si no oramos así, debemos seguir orando por la influencia del Espíritu hasta que lo hagamos. Finalmente, la verdad de la Trinidad debería darnos una nueva reverencia por las Santas Escrituras. Eso es súper importante. El Espíritu Santo provoca en nosotros una vida espiritual sana, una vida espiritual honesta, genuina, plena, noble. El Espíritu Santo es el que purifica las intenciones, purifica la mente.
Nos hace vivir en la misma atmósfera del cielo, aún acá en la tierra. Y aún aunque estemos en las peores aflicciones, el Espíritu Santo logra despejar nuestra mente, logra que nos deshagamos de ese peso y de esos bultos del día a día. El Espíritu Santo es el gran ayudador y consolador. Por eso se le llama consolador al Espíritu Santo. La verdad de la Trinidad permite que nosotros nos dirijamos a Dios con toda la reverencia. Porque al hablar de Dios, hablar de Jehová de los ejércitos, estamos hablando de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios el Espíritu Santo. La luz de la razón nunca podría haber descubierto que Dios es uno en tres y tres en uno. Esta manera humana de expresarse ha sido tan desacreditada. Hay algunos que hablan de tres en uno, uno en tres, y lo dicen con irreverencia, lo dicen con falta de respeto, como si fuese una fórmula matemática. Yo he escuchado a varios herejes faltos de respeto, hijos del diablo, anticristos, necios, torpes, irreverentes, hablar de la eterna Trinidad como si fuese una fórmula química, física, matemática, como si fuese un trabalengua. Tres en uno, uno en tres, dicen, con toda liviandad, con desprecio, con altanería. Pero en su ignorancia no saben que esas palabras tan sencillas como decir tres en uno, uno en tres, conllevan una profundidad eterna que la palabra de Dios lo describe. Claro, humanamente parece tan sencillo decir uno en tres o tres en uno, y a veces lo decimos con irreverencia. Pero quienes somos cristianos, discípulos de Jesús, bíblicos, sabemos que esas simples palabras denotan un tremendo misterio divino, eterno, y describen limitadamente a un ser maravilloso, misericordioso y eterno, todopoderoso. La naturaleza no lo declara. ¿Dónde? ¿Y dónde solamente se encuentra revelado este misterio incomprensible? En las Escrituras. ¿Cómo llegaron a escribirse las Escrituras entonces? ¿Acaso los apóstoles y profetas comprendieron plenamente el misterio de la deidad? ¿Cuál es el tema principal de las Escrituras? Dios, la deidad revelada en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si ustedes van a San Juan, capítulo 5, versículo 39, San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice así. San Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras revelan a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y uno con el Padre. Y la eterna Trinidad es desde la eternidad, desde el principio de los tiempos, que no tuvieron un principio, claro que no tuvieron un principio. Dios es desde que es, simplemente, no tiene principio. ¿Se dan cuenta que hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos? Yo acabo de decir principio. No, Dios no tuvo principio. Lo que quiero explicar con palabras humanas es de que simplemente la eterna deidad o Trinidad bíblica es desde los tiempos que ni conocemos, ni nos imaginamos. Es: yo soy el que soy.
Simplemente Dios es, siempre ha existido, siempre. Y nuestra memoria no alcanza a recordar ni lo que hicimos en la niñez y vamos a estar recordando cosas que están más atrás, que ni siquiera nosotros no estuvimos ni presentes, ni tampoco la registraron los antiguos, porque los antiguos comienzan a registrar la providencia de Dios en relación con la vida del ser humano desde la creación, Adán y Eva, pero y más atrás, y más atrás, y más atrás, no hay registro humano de eso. Seguramente, si Dios permite que estemos en el reino de los cielos, iremos a escudriñar, si Dios nos permite y nos da la llave, entraremos a las bibliotecas celestiales. Seguramente allá podremos ver algún documental celestial que muestre más atrás de lo que está en Génesis. Bueno, eso es un misterio de Dios, ahí nos gozaremos, ¿verdad? Pero hoy en día solamente tenemos que remitirnos a las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios nos enseña todo lo que hemos de creer acerca de Dios. No tenemos que buscar nada en ningún lugar más respecto a la deidad. Los eruditos y los padres de la iglesia y hombres piadosos que ciertamente han sido usados por Dios pueden escribir 1000 cosas sobre la Santa Trinidad y ninguno se va a acercar a lo que realmente es. Por eso que tenemos que remitirnos a lo que la palabra de Dios ha revelado de estos 3 grandes poderes del cielo. Revela la Escritura el deber que Dios requiere de nosotros, que es creer en Él, amarlo y vivir con Él diariamente. Recibamos de todo corazón esta hermosa doctrina bíblica de la Trinidad. No recibamos la palabra de los hombres, ni ningún PDF o algún predicador o maestrucho que por ahí intenta tener la gran revelación sobre la deidad. No, quedémonos con lo que la palabra de Dios nos revela. Dios es uno, pero también nos describen 3 personas de este Dios eterno y único, es decir, la unicidad de Dios y su pluralidad hermosamente explicada en cada texto de la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios, pero no solamente como un acto intelectual, leámosla, pero reflexionemos, meditemos, contemplemos. No basta con leer un texto, démosle vuelta, mastiquémoslos, analicemos la palabra, analicemos los sinónimos, analicemos la semántica, analicemos las acepciones, los pronombres personales, los puntos y coma, la gramática, la etimología. Esas no son cosas del otro mundo, son cosas básicas de cultura general, que con un buen diccionario y con 2 o 3 versiones más de la Sagrada Escritura podemos comprender plenamente las expresiones de los siervos de Dios que nos escribieron sobre este tema. Esto no es nada del otro mundo. Acá no hay que ir a Harvard, a Princeton, a Andrew. Para esto no hay que ser doctor en teología, estudiar 5 años cristología. Basta con una simple y devota comparación de los textos bíblicos con varias versiones apoyados por... Tenemos tantas fuentes confiables para poder entender y aceptar la verdad. No nos ahoguemos en un vaso de agua. Cuidado con aquellos maestruchos o grupúsculos de falsos maestros que intentan presentarnos la novedad del año e intentarnos convencer que hemos estado equivocados por años, engañados, creyendo en una versión bíblica falsa y que ahora hay que ir allá a los papiros, que hay que hablar en otro idioma ahora,
que realmente no hemos estado en el cristianismo, sino que estamos en la religión egipcia realmente. Y que sin darnos cuenta hemos bebido vino de Babilonia y que estamos engañados al creer en la Trinidad bíblica. Cuidado, cuidado. Ya hemos dado más de 21 clases bíblicas respecto a esto. ¿Qué más contundencia quieren? ¿Ok? Leamos la palabra con interés y con oración. Hay un filósofo que decía: toda lectura tiene que ser tomada en serio. Bueno, yo me tomo de eso para aplicarlo acá. Toda lectura de cualquier libro bíblico debe ser tomado en serio, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Así que vivamos por ella, por la palabra de Dios, por la fe. Hoy, este servidor da por terminada la serie La hermosa doctrina bíblica de la Trinidad. Hemos grabado ya 22 o 23 videos, ya hasta perdí la cuenta. Hoy es la última clase con esta grabación de hoy, que fue una especie de cierre. Hemos terminado. Yo me había confundido un poquito y pensé que quedaban unas 3 clases más. Lo dije en la introducción, pero ahora me doy cuenta por los apuntes que tengo acá de que justamente hoy es la última clase. Así que terminamos esta hermosa serie. Yo les ruego como obrero del Señor, como ministro de Cristo, llamado a revelar al Maestro Jesús y a enseñar su palabra por el don y la operación del Espíritu Santo, de que repasen las clases anteriores. Haz como hago yo, si de algo te sirve el ejemplo. Antes de dormir, pongo una clase bíblica y me duermo escuchando la clase bíblica. La escucho con tranquilidad y aprovecho de dormir en paz escuchando la palabra de Dios. Así lo hago yo. Me pongo a escuchar la clase bíblica y me quedo dormidito. Busca el momento, organízate para escuchar estas clases, estas más de 20 clases, 21, 22, 23 clases que hicimos de esta hermosa doctrina de la Trinidad bíblica. Así que doy por terminado, finalizado, gracias a nuestro Señor Jesús. Alabado sea su nombre y bendito para siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sean para Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad eterna, por siempre y para siempre, para toda la eternidad. Vamos a orar para darle gracias al Señor, ¿les parece? Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias les damos en estos momentos porque queremos expresar nuestra gratitud a Dios el Padre. Gracias porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo, por el cual tenemos la gran esperanza de la vida eterna. Gracias por el Espíritu Santo, que Él nos guía a toda verdad y nos ayuda en nuestras oraciones. Gracias porque hemos podido dedicar tiempo día a día para estudiar esta hermosa verdad bíblica. Y te ruego que nos acompañes día a día para seguir escudriñando tu palabra. Señor y Dios Padre, te rogamos de que tú pongas tu mano poderosa sobre nosotros y nos fortalezcas para no ser engañados, para no ser confundidos ni zarandeados, sino mantenernos firmes en la palabra de Dios y tener el don, la operación del Espíritu para defender tu verdad. Ayúdanos a ser obreros y obreras fieles, leales, educados, instruidos, inteligentes, que usan bien la palabra de Dios, usan bien la Biblia, no para torcerle, confundir, sino para edificación espiritual. Úsanos como instrumento misionero donde quiera que nosotros vamos, y de alguna vez, si tú nos quieres usar y ponernos en una circunstancia donde tenemos que explicar estas cosas, podamos explicarla bíblicamente y de la mejor manera persuadir a otros para que crean, amen y vivan por la palabra de Dios. Todo esto te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, queridos amigos, hermanos,
y enemigos, ¿por qué no?, que nos siguen y nos escuchan. Gracias por su sintonía. Les ruego encarecidamente que compartan por sus redes sociales estas clases bíblicas, ¿ok? Para que así otros más también puedan ser bendecidos y sus dudas puedan ser despejadas con este esfuerzo pedagógico que este servidor hizo. No soy perfecto, traté de expresarme lo mejor que pude para poder explicar este misterio bíblico, pero yo creo que por lo menos básicamente pudimos sentar las bases y yo sé que a muchos les sirvió grandemente. Les adelanto que el 7 de febrero, porque ahora vienen unos días de descansitos para ir ya preparando el tema que viene, la serie de clases bíblicas que se vienen, a partir, Dios mediante, del 7 de febrero de 2020, 7 de febrero de 2020, si no me equivoco, este próximo lunes, comenzamos una nueva serie con esta misma temática sobre la doctrina de la Trinidad, pero esta vez la vamos a abordar históricamente. Vamos a ver la doctrina de la Trinidad desde el año 100 al 1500 después de Cristo, es decir, del siglo I hasta entradita la Edad Media. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Siglo XV, ¿ok? Así que va a estar bien interesante también. Esa serie no creo que sea muy extensa, pero va a ser tremendamente edificante para todos nosotros. Obviamente vamos a exponer el fundamento bíblico, pero el fuerte va a estar en un relato histórico de esta hermosa doctrina cristiana. Así que desde ya invitados a prepararse para el 7 de febrero, que comenzamos con la transmisión de esta nueva serie sobre la doctrina bíblica de la Trinidad en la historia, desde el siglo I al siglo XV. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Líderes en Educación Teológica Online. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio.